Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 1. Guarda el día de reposo. Segunda parte. Dirigido por el hermano Diego Fuertes. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Éxodo 29 al 10. El hermano Diego Alejandro Fuertes sirve como director de coro, alabanza y pertenece al equipo de predicadores en la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana Redención en Bogotá, Colombia. Es músico profesional con énfasis en composición y dirección. Tiene como propósito terminar estudios en licenciatura teológica en el Seminario Reformado Latinoamericano. Pertenece al Ministerio Internacional de Motociclistas Cristianos, Biker for Christ, el cual es un ministerio de evangelismo. Buenos días, hermanas. Buenos días, hermano Diego. Buenos días, gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Diego en la dirección del devocional. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Muy buenos días, muchas gracias para todos. Como es habitual, les pido el favor, si tienen sus Biblias a la mano, para utilizarlas a través de nuestro devocional. Y hoy tenemos la segunda parte, dice el día de hoy, guarda el día de reposo, segunda parte, para que tengamos en mente este tema que ayer se nos inició con el pastor David y que hoy sigamos haciendo unas aclaraciones, implicaciones frente a este día y que esto traiga gran descanso a nuestro corazón. Así que mis hermanos, los invito a que por favor nos unamos, nuestro corazón unánime se una en oración. Señor Jesús, damos gracias en esta linda mañana que tú nos permites estar aquí, nos has motivado a levantarnos, nos has motivado a estar acá de frente de ti, exponiendo nuestro corazón, exponiendo las múltiples situaciones que nos pasan en nuestro diario vivir. Y como lo hemos dicho, no sabemos cómo cada uno ha llegado a este sábado, pero de seguro en la semana tuvimos grandes desafíos, aflicción, dolor, quebranto. Nuestra salud de pronto estuvo también comprometida. Pero hemos descubierto que a través de todo esto que nos pasa en nuestro diario vivir, tú te glorificas de una manera muy especial, de una manera en la cual nos enseñas cada día más a depender de ti y por favor, síguelo haciendo. Tú eres nuestro gran pastor, el cual tiene cuidado de nosotros, de cada una de las situaciones y si bien tú conoces nuestro corazón y antes de que nuestra boca pronuncie algo, tú la conoces. Es de nosotros estar aquí y devolverte todo ese gran amor con acción de gracias, con adoración, con exaltación a tu hermoso nombre. Permite que esta mañana los corazones de mis hermanos, mi corazón, giren en torno a adorarte. Que este tema que se está tratando traiga un gran contentamiento a nuestro corazón. Que veamos la importancia del día del Señor y que nuestro ser, nuestro caminar esté guiado por ti. Gracias porque en medio de las diferentes situaciones tú nos sigues instruyendo con tu palabra, nos sigues instruyendo con tu amor y permítenos ser esas lumbreras en ese mundo oscuro, en este mundo que tanto lo necesita. Ayúdanos a modelar ese verdadero amor, un amor que conlleva esfuerzo, dedicación, esmero, un amor que conlleva redención y que podamos compartir de este todos los días a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo y demás. Permítenos seguir madurando. Estos ejercicios a la piedad nos enseñan cada día más a depender de ti y crecer, seguir en la meditación y en la línea de tu palabra.
Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que están acá. Sé que muchos han manifestado sus diferentes situaciones y sus diferentes quebrantos de salud. Y en medio de esto te pedimos que obres de manera poderosa. Obra, Señor Jesús. Estamos aquí reunidos dando este hermoso gesto de amor. Aquí también hay varios que son representantes de cada una de las iglesias. Que el mensaje del día de hoy fortalezca esas columnas de la fe de la iglesia, fortalezca ese gran día del Señor y que nosotros podamos con amor también modelarlo a nuestros hermanos dentro y fuera de la iglesia. Te damos las gracias, mi Señor Jesús. Permite que nuestra mente el día de hoy pueda ser llena de tu gracia, de tu sabiduría, que nuestro corazón sea lleno de tanto amor. Y ayúdanos, Señor Jesús, a que estos temas que se han visto en esta semana, estos mandamientos, nosotros podamos en nuestro corazón entender la importancia de la obediencia, la importancia de estar contigo y que todo esto es posible a través de ti, amado Señor Jesús. Te damos las gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Mis hermanos, alguien levanta su manita y nos ayuda por favor a leer el devocional del día de hoy que tiene segunda parte. Guarda el día de reposo, segunda parte, y nos tiene como base el texto de Éxodo 20 del 9 al 10. Mi hermana, por favor, levantaste la mano. Muy Sí, buenos días. Mariluz, muy buenos días. Muchas gracias. Marzo 1. Guarda el día de reposo, segunda parte. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, está muy bien, gracias. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Después de establecer que el cuarto mandamiento sigue siendo lo que siempre ha sido, un mandamiento del Señor, y que por tanto es relevante para nuestra vida, ahora podemos hablar de cómo guardar. Sin embargo, debemos tener cuidado al hablar de forma detallada sobre cómo honrar el día de reposo. Después de todo, el Señor Jesús habló severamente a los fariseos sobre la manera en que sus normas morales específicas sobre el día de reposo se habían convertido en un medio para justificarse a sí mismos, no para obedecerlo. Lo vemos en Marcos 2:23 y del 3 al 6. Así pues, con temblor y humildad, consideremos cómo recordar el día del Señor y santificarlo. ¿Cómo podemos evitar que los intereses del mundo, el ocio, el entretenimiento y el trabajo se entrometan en nuestro disfrute de Dios y adoración a Él? Consideremos primero el culto público. ¿Qué tipo de conversaciones tienes comúnmente antes del servicio de adoración? ¿Nos apuntan a las cosas de Dios o solo a los deportes, a la familia y a otras cosas? Teorizar en nuestra mente y en nuestra boca las cosas eternas requiere un acto de la voluntad. Si decides que en tu preparación para el servicio de adoración dejarás a un lado todas las prioridades importantes de otros días, te garantizo que tu tiempo en la iglesia cambiará. Lo mismo sucede después del servicio. Cuando se termina el último canto y el servicio finaliza, ¿cuánto tiempo les toma a tu mente y a tus conversaciones regresar a asuntos mundanos? Si en lugar de esto nos comprometiéramos a pasar tiempo después del servicio hablando unos con otros sobre la grandeza de Dios, la verdad de su palabra y la maravilla de su trato hacia nosotros, y orando unos por otros respecto a la persona y las pruebas que vienen por delante, comenzaríamos a entender esos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de alentarnos unos a otros. Hebreos 10:25. Hablar la verdad unos a otros. Efesios 4:25. Y edificarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Así es que podemos ponerlos por obra. De manera similar,
en nuestros asuntos privados durante el día de reposo, el crecimiento espiritual sigue siendo una prioridad. Esto puede significar la adoración familiar, la lectura de libros edificantes, la oración, las conversaciones respecto a la predicación que escuchamos, entre otras. Sin importar la forma que tome, nuestro objetivo debe ser no dejar que las preocupaciones de los otros 6 días le quiten el disfrute espiritual al primer día de la semana. Si quieres beneficiarte de guardar el día de reposo y si quieres tomar en serio el cuarto mandamiento, entonces tu convicción debe ser motivar tus acciones y tus aspiraciones deben convertirse en hechos. Evita las reglas que solo fomentan la justicia propia, pero considera los cambios que debes hacer. ¿Cómo santificarás el día de reposo este próximo domingo? Y para complementar, Isaías 58, del 13 a Isaías 59, 2. Muchas gracias, mi querida hermana. Esa cita de Isaías, por favor, si alguien la va teniendo ahí, la vamos a necesitar más adelante. Como bien se nos empezó a tratar el día de ayer, guardar el día de reposo, y las palabras de Alistair que comienzan allí es que cuidémonos y nos advierte de hablar de forma detallada de cómo guardar el día del Señor, porque fácilmente podemos caer en temas con estructuras y empezar a hablar de estructuras en vez de hablar de la libertad que tenemos en este día de amar a nuestro Señor, de estar meditando en Él, de expresarnos de una manera íntima. Ahí se nos advierte que tengamos cuidado de hablar de forma muy detallada, colocando de pronto algunas indicaciones. Y a través de esta mañana vamos a desenvolver esto un poco más. Yo les hago una pregunta. ¿Será que el cristiano tiene una camiseta que luce en el día, en el culto y después la quita, o se la pone para el culto y después la retira? Creo yo que todos diríamos, no, eso nunca pasa, pero lo vemos con gran tristeza ante nuestros ojos, que si bien la persona va a su servicio, se ha preparado, tiene un tiempo de alistarse, de hacer todo este tipo de logística, los padres de familia alistando a los niños y una cantidad de cosas para ir a este día, pero a veces vemos que este alistar y el preparar en todo no se hace de una manera eh, vistosa, sino toda la iglesia empieza a llegar es tarde y de la misma manera a la salida también unos salen más rápido. Entonces estamos viendo que acá en nuestro día del Señor se nos va a invitar es a tener una actitud también de reposo. Y en esto tenemos que seguir meditando y que el día del Señor nos, si bien comienza el domingo, este día el Señor necesita una preparación. Los pastores de seguro, cuando están terminando o el maestro de ceremonia está terminando el servicio y dice el último amén para que todos se retiren a sus hogares, de seguro ya la iglesia está con unas predicaciones y un tema y un contenido para los próximos meses o el próximo mes. Esto se tiene bastante preparación y algunos en los cuales se nos da el privilegio de servir en la iglesia, sabemos que el día número uno, el día domingo, nos da la apertura para comenzar una semana de actividades y preparar todo para nuevamente el día del Señor. Y si bien algunos hermanos no sirven en la iglesia, eh, es necesario que ese día del Señor se empiece a preparar el día sábado. Y es una gran invitación que les digo el día de hoy. De pronto en la oración y en algún comentario la he nombrado en otro devocional. El día del Señor podría decirse que comienza el día de hoy. Hablo a título de motivarnos a hacer una linda preparación, que dejemos de una vez lo que nos vamos a vestir, dejemos de una vez los preparativos para después cenar y bueno, el almuerzo, para poder
irnos a nuestra iglesia con tranquilidad, llegar temprano y de la misma manera cuando tengamos que salir de ella, salir con tranquilidad. ¿Qué es el día del Señor? Les hago una pregunta a todos y resolvámosla. El día del Señor es un día de reposo, es un concepto que se nos invita en la Biblia, que viene a través de la creación, y ayer el pastor muy puntual lo decía, cuando el Señor crea todo su plan de creación, cada día con especificaciones, también desde el primer día de creación sabía que en un momento, el último día, Él iba a descansar, ¿verdad? Entonces es algo que ya de por ende de la creación hay creado el día del Señor, un día de reposo. Su significado y aplicación han sido interpretadas con gran certeza, y esta mañana Alistair nos deja ver un panorama de cómo se nos hace una recomendación, una invitación a cómo guardar este día. Así que sería bueno si tú quieres anotar. Esto es importante para poderlo nosotros meditar y llevarlo en nuestra vida práctica. El día de reposo nos invita también a meditar en la creación como un fundamento. El día de reposo lo vemos allí en Génesis, donde se nos da la posibilidad de entender ese día de descanso, cuando el Señor en su cosmovisión lo hace todo. El hacer todo también está diseñado entre su plan ese día de descanso. Este reposo divino no indica que es un cansancio. Este día de reposo indica es que se establece un modelo para la humanidad, un modelo en el cual nos permite que a través de la semana contemplemos un día para estar en un reposo, y que ese reposo nos lleve es a un actuar, a un meditar, a un reposo ¿de qué? Preguntaríamos en esta mañana. De aquello que nos agobia, de aquello que fácilmente permea nuestro corazón en el diario vivir, de tus preocupaciones, nuestras preocupaciones. El Señor conoce nuestro corazón, indiscutiblemente sí, a lo cual respondemos amén. Pero acá es donde podemos nosotros dejar a un lado aquello que tanto nos agobia, y, y dejar realmente que nuestra vida en ese día del Señor sea en plenitud y le podamos contemplar. Guarda esta palabra, por favor. El día del Señor se nos permite, y es un regalo divino, el contemplar al Señor. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura de del Éxodo 20, y podemos leer del 8 al 11, por favor? Éxodo 20, del 8 al 11. Y quiero que veamos que este día es un día de reposo en donde se nos permite contemplar. Luz, por favor, muchas gracias. Sí, entonces dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Así es, reposó y lo santificó. Entonces, la primera palabra allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces el mandamiento comienza con la palabra acuérdate, lo que indica que esta práctica no era algo nuevo para aquellos que se nos está invitando, es algo de, hey, acuérdense. Y como modelo, como estructura, el Señor en su parte operativa de creación, el hacerlo todo, también contempló un día de reposar, de meditar. Esto muestra que el reposo en la semana no era solo un mandato legal, sino un principio que se nos va a invitar, un principio moral. Entonces acá tenemos algo importante, que es el llamado a santificar el día del Señor. También se nos pone allí un verbo en el texto, el verbo santificar, que significa apartarlo para Dios, apartarlo. Y algo
que quiero compartirles es que protejamos ese día, mis hermanos, apartémoslo del mundo que fácilmente con cualquier distracción. Oye, acuérdate que estamos en el día del Señor. Nuestra actitud debe ser esta. Eso lo estoy hablando que le hablemos a nuestro ser esto, que está, acordémonos que ese día es un día de actuar de una manera distinta, de poder tratarnos los unos a los otros con amor. Por más que tu hijo te haya sacado el mal genio en la semana y ni quieras hablarle, ey, es el día del Señor. Procura amistarte, procura modelar un verdadero evangelio lleno de amor o las múltiples situaciones que vemos en nuestro diario vivir. Es una invitación a un actuar piadoso, a un actuar humilde, a un actuar con reverencia y contemplar a nuestro Señor en absolutamente todo. No se trata solo de abstenerse del trabajo, no, sino de dedicar este día a la oración, a la reflexión de la palabra y el reconocimiento de Dios como sustentador, sus múltiples características divinas para poder contemplar al Señor. Entonces, aquí tenemos un gesto que se nos invita a cómo ir actuando. Acuérdate que el devocional del día hoy es una manera práctica. Ayer el pastor nos exponía una parte teológica importantísima y aquí Alistair al poner una segunda parte ve la importancia de poner esto en práctica en nuestra vida. Entonces vamos a descubrir a través de esta mañana qué debemos hacer, a qué se nos invita a hacer en este día. Entonces, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es el día de reposo, ¿verdad? Reposo para Jehová tu Dios. Reposo para Jehová tu Dios. La estructura del mandamiento establece una distinción clara entre el trabajo legítimo, las cosas que se tienen que hacer, y el descanso consagrado. Entonces, 6 días se trabajarán, no es opcional, sino es una parte de la creación. Los varones, sabemos que tenemos una gran exhortación a ser cabeza, a dar la provisión en el hogar, a hacer una cantidad de situaciones, pero de la misma manera podemos voltear a las damas de casa que están allí. También es una manera operativa de estar ahí en el hogar y estar en la atención y en el sustento también del hogar. Es algo que nos involucra absolutamente a todos. Trabajar 6 días no es opcional, sino una parte de la creación ordenada por el Señor. Sin embargo, se nos permite tener ese regalo de tener un día y un tiempo especial para dedicarlo al Señor. Un verdadero creyente, mis hermanos, perdón, aquí tengo que hacer esa pequeña división. Un verdadero creyente que ama al Señor llega al día del Señor, llega el día domingo y se goza en Él. A ese Dios que nos motiva, que nos quebranta, que nos llena de gozo, de luz, de paz, de felicidad. Ese es el Dios que se nos permite en ese día contemplar y hacerle a todas las cosas que el mundo nos va a querer vender en ese día, hacerlas a un lado y disfrutar plenamente de Él. Y tenemos la ayuda del Señor, lo tenemos a Él que nos va a sostener y nos va a sustentar. Si en el deseo de nuestro corazón es ese día solo contemplarlo a Él, de seguro, esta oración, esta palabra, esta intención debe estar inmersa en nuestro actuar y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos el día de solo contemplarte y que todas nuestras demás cosas, que tú sabes que tienes el control de ellas, las tengas en un momento de tanta tranquilidad que no me quiten el gozo de disfrutarme en este día de reposo, de meditación. El mandamiento abarca a toda la sociedad, mis hermanos, sin distinción de clases o condición. Esto resalta que esto es una universalidad del descanso y la justicia de Dios está puesta allí, pues incluso los siervos y extranjeros deberían aquí en una cita en la Biblia, echando mano a los textos en donde se nos invita a contemplar este día del Señor. Todos deberían participar de un día de reposo,
recordando la redención, recordando de dónde el Señor de pronto ha tratado el corazón y dónde está allí. ¿Alguien me ayuda con esta cita de Deuteronomio 5:15, por favor? Y vamos a ver, es como una cita que se le invita al pueblo, Deuteronomio 5:15, a descansar en el Señor, al extranjero, a todos, a contemplar y reconocer ese buen Dios. Estela, te agradezco. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Qué hermoso, ¿verdad? Acordémonos, antes éramos esas personas muertas, oscuras, seguramente hacíamos una cantidad de cosas el domingo sin de verdad detenernos en plenitud y decir, hey, 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 hoy permitámonos contemplar al Señor en su plenitud, contemplar a ese Dios bueno que ha tenido misericordia de nosotros. Las palabras de Alistair allí dicen, así pues con temblor y humildad consideremos cómo recordar el día del Señor y santificarlo. Miren que aquí hay un actuar, recordemos, una actitud de tener con temblor, con humildad. Entonces, como estamos resolviendo esta mañana, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí empieza a resaltar y a brillar unas características en nuestro ser. ¿Cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? Con temblor, con humildad, considerando cómo recordar el día del Señor y santificarlo, cómo podemos evitar que los intereses de este mundo, el ocio, el entretenimiento y el trabajo se entrometan en nuestro disfrute y adoración con Él. Este es el gran esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Es realmente nuestro amor y devoción al Señor debemos procurar que esto sea ferviente en nuestro ser, mantenernos firmes en oración, mantenernos firmes en la lectura, y que por más que hayan una cantidad de situaciones que quieran quitarnos el gozo y disfrute día del Señor, nosotros debemos mantenernos fiel. Aquí se nos dice, Alistair habla del ocio, entonces, ¿cómo hacerle frente a todas estas situaciones que nos quieren quitar de frente al día del Señor? Entonces, estos son unos peligros, peligros que nos vamos a enfrentar, mis hermanos, nos vamos a enfrentar. Entonces, ¿cómo guardar el día del Señor? Uno, apartarlo para Dios. No es solo un día libre de trabajo, sino un día para santificarlo, para la adoración, para el descanso en Cristo y la comunión con los santos. Dos, asistir al culto corporativo, la reunión de los creyentes es un gesto público en adoración y es algo central de nuestra vida. Es un día para la predicación, para que nosotros levantemos nuestra voz en adoración y oración y que allí también como un gesto público podamos tener en comunión la cena del Señor y ese canto congregacional. Todas estas ordenanzas se nos invitan para tomarlas en este hermoso día. También aquí hay una invitación a evitar trabajos innecesarios, aunque las obras que tenemos que hacer diariamente, digamos, una cita médica, un medicamento, algo que simplemente hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Pero ¿cuál va a ser nuestra actuar de hacer estas cosas de pronto? En humildad, estando con una mente en meditación. Entonces aquí es importante que nosotros entendamos que si bien tenemos que hacer algo en este día, que nuestro actuar no se separe, que no me quite la camiseta y empiece a actuar de una manera distinta. Recordémonos que este día se nos invita a reposar y que nuestro actuar también de esa manera de luz a un actuar piadoso, un actuar tranquilo. Miren que se nos habla del ocio. Acá se nos habla que nos cuidemos del ocio, del entretenimiento y del trabajo innecesario. Eso es como lo que se nos invita a analizar en esta mañana. Entonces, a ver, podemos, por favor, una cita allí, Isaías 58, 13 al 14. Isaías 58, Luz, te agradezco.
Dice, si retrajeres del día del reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. qué hermoso, porque no es como nosotros querramos hacerlo, sino realmente que ese día seamos guiados por el Señor en nuestro actuar. En nuestra teología sabemos que este día no es solo una obligación, sino es un regalo divino. Entendamos que esto es un regalo divino para recordar nuestra comunión con el Señor y apartarnos de las distracciones mundanas. Sin embargo, cuando descuidamos este mandamiento, cuando descuidamos esto en nuestra mente, caemos fácilmente en peligros espirituales y morales que pueden manifestarse en esas áreas que se nos habla acá. Peligro al ocio. El ocio en sí mismo no es malo, pero cuando se convierte en ociosidad, en exagerar, esto es pecaminoso, mis hermanos. Desviar nuestra mente y corazón de Dios en este día es algo que fácilmente el ocio lo puede ocupar. En lugar de usar el día del Señor para la meditación en la palabra de Dios, es lo que estamos llamados a hacer. Entonces, el ocio, que tú tengas un tiempo de ocio, hazlo en otro día, pero en este día dejemos que nuestro tiempo sea para Él. Muchos en el diario vivir, frente a las obligaciones, eh, fácilmente la película, el pastor ayer lo decía, la película, la celebración, el día ir allá, evitemos, evitemos, contemplemos al Señor. No está malo que después de la iglesia, bueno, van a ir a ver cierta película, van a hacer algo, pero que lo que se esté en nuestro corazón invitando a hacer sea meditar en el Señor. Acá Alistair, esas palabras, por eso se las leí con bastante esmero, es que este devocional también nos cuida de hablar del día del Señor de una forma detallada. Acá nosotros no vamos a tener un molde de qué es lo que tenemos que hacer, ni tampoco encontrar unas ciertas prevenciones y obligaciones. No, no, no. Acá tenemos es la libertad de contemplar el día del Señor y que tengamos una actitud humilde y que si bien este día es para plenitud, nos cuidemos de partes como el ocio. Por favor, Proverbios 19:15, que nos cuidemos del ocio, que si la película vamos a saber que va a tener un contenido, algo que va a estar allí, pues evitemos eso, no perdamos de centro al Señor. Podemos más bien hacer otras actividades. Acá se nos invita como a leer unos libros, varón de casa, invitado a traer a su familia a contemplar ese Señor, a contemplar al Señor y darles a la familia unos tiempos de meditación, de actividades de cuestionar, de preguntas, de analizar, de compartir en familia de una manera linda. Luz Dari, ¿me ayudas? Proverbios 19:15. Sí, 19:15. Un momentico. Dice acá, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Aquí, ¿Hasta ahí? sí, señora, gracias. Ahí se nos habla del ocio, cuidémonos del ocio porque fácilmente todas esas actividades pueden llegar a que la persona caiga en un profundo sueño, en tener pereza y este día lo que se nos invita es que nuestro actuar tenga un actuar piadoso, un actuar lleno de la palabra del Señor. Aquí Alistair habla de otro peligro, el entretenimiento del mundo. Vivimos en una era saturada, saturadísima de entretenimiento, las redes sociales con un contenido explosivo todos los días, las grandes noticias de los deportes, que una selección, que tu equipo favorito, la televisión con nuevos programas, que la nueva serie, que los videojuegos, que una fiesta, que una cosa, que la otra, que ese día se me acabó el mercado, que tengo que ir fácilmente.
todas estas cosas pueden entrar en algo que nos desequilibre el día del Señor. Acá tampoco les voy a decir que no vayan a los mercados, no, jamás. Pues si tú sabes que toda la cena para la semana no la tienes, es inteligente el varón de casa tener eso en mente y prevenir que el día del Señor se utilice para ir al mercado, porque seguro vas a pasar una cantidad de tiempo en una fila donde te vas a desgastar, donde si tú no tienes paciencia fácilmente vas a caer en ya empezar a dañar tu día del Señor, ¿verdad? Dejar eso para otro día sería prudente y preparar esto con anterioridad. Entonces, como creyentes, como cristianos, estamos llamados a no ser perezosos, a estar fuera de estas situaciones y ser proactivos y poder nosotros tener con preparación el día del Señor. Entonces, ustedes se están dando cuenta que llegar al día del Señor no es solo el día domingo me levanté y fui a la iglesia. El día del Señor se va cultivando día tras día. Es más, me atrevería a decir que el día del Señor prepara el siguiente día del Señor por la cantidad de actividades en las cuales nosotros nos debemos someter a hacerlo. Hablaba mucho de la predicación de los pastores. El pastor, antes de despedir a sus hermanos, de seguro ya sabe en su mente qué es lo que tiene que estudiar en esta semana para el otro domingo. Y muchos que estamos dados al servicio de la iglesia estamos en el mismo actuar. Y si llevamos esto ahora a nuestros 6 días en donde estamos trabajando, también nuestro actuar debe ser un actuar en donde esto tiene preparación. Entonces, evitemos, mis hermanos, que la película, evitemos que ir a la fiesta que cumplió los 15 años la sobrinita y que toca hacer esto el domingo. Tú tienes que ser muy sabio, porque acá nosotros no vamos a decir, no vaya. Tienes que ser muy sabio. Si vas a ir, con qué estarás vestido de tu actuar creyente para ir allá. Porque tú puedes ir allá y a esta jovencita regalarle una linda oración en ese día. Y si lo están celebrando ese día, importante darle a entender que este día es para contemplar al Señor. Pero si tu actuar en esa fiesta, tú empiezas a dar más interés a la escucha, a la palabrería y te ves en murmuración, te ves en un actuar distinto, pues ahí no se está guardando el día del Señor. Ahí tú estás, te quitaste la camiseta de creyente y ya estás haciendo son otras cosas. Entonces se nos cuida. Pongo este caso porque de seguro te vas a ver sometido a algo que tendrás que hacer, ¿verdad? Y en esto también el actuar. Si vas en tu coche, vas en tu bus, pues tú tienes que hacer un pago, eh, tienes que ir al de la bomba que te tanquee. ¿Y cuál va a ser tu actuar? Pues que esas personas que están trabajando en ese momento lo están haciendo porque realmente se necesita ese trabajo en ese momento. Y nuestro actuar es llegar y bendecir a estas personas, darle una oración, que estas personas que están en estos trabajos están también puestas allí porque el Señor así lo ha dispuesto, ¿verdad? Entonces aquí está en un actuar. Recuerdo mucho que en la escuela, en el estudio que hice doctrinal, bueno, teológico, un compañero, después de hablar del Día del Señor en el aula de clase, él empezó con su familia a dejar la cena, el almuerzo, todo desde el día sábado, para que el día del domingo él llegara y tuviera todo muy tranquilo, pero fácilmente el corazón empieza a adquirir actitudes un poco religiosas porque se le empezó a cuestionar al hermano, decir, bueno, si tú vas a empezar a hacer estas cosas así tan justas y precisas, ¿cómo las vas a llevar a cabo? Porque entonces no, no vas a manejar tu coche, no vas a ir a que alguien te lo tanquee porque entonces estás poniendo a trabajar a otro. Entonces el hermano se empezó a cuestionar. Y es que aquí nosotros nos tenemos es que cuestionar, pero esto tiene que traer liberación a nuestra alma, tranquilidad a nuestra alma, y que si bien tenemos una parte operativa que hacer, se nos invita a hacerla con la reverencia y evitar, mires, evitar que todas estas distracciones nos saquen del día del Señor. Ve, celebra los cumpleaños, pero si en lo posible esa visita puede ser no tan extensa para que tú puedas irte con tu familia o irte a seguir meditando, contemplando y leyéndolo, hazlo, 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 porque
Si bien tenemos nuestra familia, tenemos que amarles y nuestro actuar no debe ser un actuar gruñón. No, 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 no voy a ir. Hoy es el día del Señor y tengo que guardarlo. Espera, espera. Modela a Cristo, modela a Cristo, modelemos a Cristo. Vamos, compartamos, abracemos, besemos, oremos, pero sigamos en nuestra meditación, que esto no nos quite el deleite del día del Señor. Por favor, alguien me lee Amos 8:5, por favor. Amos 8:5. Amos 8:5. Y vamos a seguir tratando esto de tener unas eh, características importantes que nos ayuden a cómo descansar en este día. Amos 8:5. Gracias, Luz. Dice, diciendo, cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? ¿Hasta ahí? Sí, señora. En todo esto que se nos invita es que el día, ¿cuándo pasará el día de reposo? Después de que pasara el día de reposo, todas esas situaciones de venta y de actividades dadas al trabajo se pueden dar a partir del día lunes. Ya cuando nosotros estemos preparando nuestra semana en oración, que también se nos invita a que en ese día, y Alistair lo dice en el devocional, que en ese día del Señor nosotros debemos también visualizar esa semana y poner todo en las manos del Señor y tener ese actuar de confianza en Él. Otro peligro que aquí se nos invita es que el peligro del trabajo secular sin necesidad. Si tú ves que no es necesario, que indiscutiblemente no puedes evitar de trabajar, pues lo haces. Porque mis hermanos, tenemos en nuestra membresía hermanos creyentes, pero son conductores de Transmilenio. Y ustedes saben que ellos tienen unos horarios que los rotan, que a veces tienen una cantidad de dinámicas, que llegó la ruta el día domingo y de pronto cuando se acabó su día domingo ya no alcanzó a ir a la iglesia y nosotros no podemos condenar a nuestros hermanos. Tenemos que amarles, tenemos que estar con ellos, que ellos tengan la posibilidad, si tu iglesia graba esto, pues que ese día el hermano sea llamado a tener su espacio y contemplarlo. Pasa mucho y en esto a veces uno ve hermanos sufriendo un poco, pero cuando se ora, cuando se descansa en el Señor, Él obra de una manera poderosa y sabia y nos va a ayudar. Así que no estamos solos. Y esto no lo hacemos con imposición ni obligación, sino como un gesto que nace en nuestro corazón de saber que este día lo vamos a descansar en Él y que ese día de reposo se nos invita a tener una actitud de reverencia, una actitud. Entonces, aquí Alistair se habla de esto con bastante con precisión. Entonces, si me permiten en esta mañana un momento de pronto de exhortación, llevando nuestra mente, nuestro corazón a tener unas conclusiones un poco más sólidas. La necesidad de guardar el día del Señor es que nuestro corazón debe entender que hay un Dios que nos gobierna y no nosotros mismos, que hay una sujeción y que este día vamos a estar contemplando esa sujeción. Yo en algún momento les hablé de que el domingo es un modelo y una plantilla que se nos permite tener para replicar todos los días de la semana y que ese día el Señor estas eh, características que se hacen en el culto podamos nosotros contemplarlas, atesorarlas y replicarlas en nuestro diario vivir. Si quieres, hacemos meditación de esto. Se nos invita a tener tiempos de oración. En la semana necesitamos tiempos de oración, así que el día domingo podemos reafirmar eso en nosotros. Que no se nos escapa en esta mañana que lo que se nos quiere invitar aquí en esta mañana es cómo hacerlo. Entonces, estamos diciendo en esta mañana que lo vamos a hacer en oración, fortalecidos en oración, porque en la semana necesitaremos de oración. Estaremos en la escuela dominical en la iglesia analizando temas puntuales que necesita la iglesia. Esto se va a hacer durante la semana.
cosas puntuales que necesita tu alma. Se nos invita a contemplar las grandezas del Señor y adorarle. Esto tiene que fortalecerse el día del Señor para que en nuestro diario vivir en la semana lo podamos hacer. Se nos medita y se nos predica de la palabra del Señor. Se nos fortalece en un pensamiento para meditar, madurar, hacer nuestro corazón cada día más fuerte en el Señor, para que en nuestro diario vivir y en nuestra semana esto lo podamos replicar. Entonces, Dios no nos dio el día del Señor como un refugio contra la fatiga del mundo. Esto no es así. El pecado y la idolatría del trabajo pueden llegar y sacarnos fácilmente de un pensamiento de un gozo y plenitud. Esto no es algo superficial, esto es algo central, es algo en donde podemos encontrar descanso y gozo, hacerle a lo material a veces a un lado y contemplar las verdades y grandezas del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú estás anotando allí, asistiendo fielmente a la iglesia, dedicando tiempo a la oración y a la palabra, evitando las distracciones que enfrían el alma y enseñando a nuestras familias el valor del buen descanso en el Señor. En Isaías 58, del 13 al 14, se nos dice que si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, así el mismo Señor también lo va a ver para nosotros, porque es delicioso, es placentero descansar en este día. Entonces, lo que se nos invita es que este día contemplemos el Señor. Miren las palabras de Alistair. Consideremos primero el culto público. ¿Qué tipo de conversaciones tienes comúnmente antes del servicio de adoración? Cuestionémonos, mis hermanos, esta mañana en estas preguntas. ¿Nos apuntan a las cosas de Dios o solo a los deportes, a la familia y otras cosas? Cuidémonos de esto, mis hermanos. Y si vemos a algunos de nuestros hermanos cayendo en esto, con amor, con amor, con amor. No seamos tan ásperos y lleguemos con unas actitudes fuerte, sino con amor, con un actuar que se nos invita en ese día, con cariño, con amor, decir mis hermanos, los invito a que la actitud del día del Señor sea una actitud de reverencia y amor. Esto lo pueden hacer en otro espacio, ¿sí? Entonces aquí nosotros también podemos hacerlo con amor. No nos callemos, mis hermanos. Podemos hacerlo. Si tú lo haces con una actitud bonita, de amor, de seguro, de esa manera te lo van a recibir, ¿sí? Entonces, se nos cuida algo, por favor. ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo comúnmente antes del servicio? Ojo, advertencia. A veces esa conversación fácilmente no te das cuenta y estás cayendo en murmuración. Por eso, ama a tus hermanos, a nuestros pastores, y estas cosas que de pronto nosotros tenemos la intención y el pecado está ahí que nos pica la lengua para hablar de más, cuidémonos y hablemos de las grandezas del Señor y disfrutemos de Él. Entonces, acá se nos dice que si estas cosas están apuntando a Dios o a los deportes, a la familia o a otras cosas, ¿a qué? Y se nos dice que prioricemos en nuestra mente eh, todas las cosas que son eternas. Requiere un acto de voluntad que nosotros trabajemos y que en nuestra eh, proceder estén las delicias del Señor, priorizando en nuestra mente, en nuestra boca, las cosas eternas. Mira lo que dice Alistair, si decides que en tu preparación para el servicio de adoración dejarás a un lado todas las prioridades importantes de otros días, él nos dice ahí, te garantizo que tu tiempo en la iglesia cambiará. Entonces, durante el servicio ya les dije que hay una cantidad de características que nos vamos a llevar en nuestro diario vivir, pero también se nos dice que esto es un actuar antes del servicio y después del servicio. Mis palabras comenzaron el día de hoy. ¿Será que el cristiano se quita y se pone una camiseta? No, esto es un actuar estamos revestidos de lo que Él nos da y esto nos va a permitir avanzar en nuestro diario vivir y más, lucir en el día del Señor esa actitud llena de amor, una actitud de plenitud, de descanso, contemplar sus grandezas, cantar con nuestro corazón, leer la palabra con esa devoción, con ese amor que le tenemos, ¿verdad?
Después del servicio, mira, Alistair nos dice, después del servicio, cuando se termina el último canto y el servicio finaliza, se nos pregunta otra vez, se nos exhorta, ¿cuánto tiempo le toma a tu mente y a tus conversaciones regresar a tus asuntos mundanos? Todos con el celular, ay, me escribieron de WhatsApp, ay, me escribieron del Facebook, ay, me escribieron de allí. Miren, estas distracciones, mis hermanos, cuidémonos de ellas, oremos. Hoy vamos a empezar a orar para que estos actuares mengüen. Yo sé que el pastor también lo luche, no solo acá el pastor David, los que han estado acá, sino mis pastores también. Evite llevar su Biblia digital, llévela de papel, hace esas hojitas allí, su cuaderno de anotaciones, porque si usted se conoce bien, de pronto le llegó el mensajito y ahí la sociedad, no, solo un momentico, ¡pum! Y con tristeza veo a los hermanos viendo Facebook, le mostró al otro haciendo risas, otros queriendo comprar cosas por internet el día del Señor, ahí sentados. Eso no son actuares que realmente sean piadosos, mis hermanos. Hay que guardarnos de eso y dejar que ese día en plenitud lo aprovechemos para Él. Mira lo que dice Alistair. ¿Cuánto tiempo les toma a la mente cuando se nos despide el último amén, a esta mente regresar a sus asuntos mundanos? Cuidémonos de esto. Por lo mismo, cuidémonos de ir a otras actividades que nos van a obligar a tener una mente distinta. Ve, si quieres ir al parque, ve con tu familia, medita allí, lee allí y contempla las grandezas del Señor allí. Vuelve a tu casa, sigue haciendo lo mismo, da un buen descanso a tu mente, a tu cuerpo, a tu ser, y que este actuar siga en el diario vivir, ¿verdad? Entonces, aquí Alistair continúa, si en lugar de esto nos comprometiéramos a pasar tiempo después del servicio hablando unos a otros de la grandeza de Dios, la verdad de su palabra y la maravilla de su trato hacia nosotros y orando unos por otros, orando otros respecto a la semana y a las pruebas que vienen por adelante, comenzaríamos a entender esos pasajes del Nuevo Testamento que se nos habla de alentarnos los unos a los otros, hablar la verdad unos a otros y edificándonos unos a otros. Así es como podemos poner por obra esto que se nos está demandando. Nuestra mente debe estar en todo momento en las cosas del Señor y menos de nosotros. Esto por nuestro bien es un tesoro. Ustedes, al igual que yo, cuando llegamos a esta doctrina que se nos invita a un fundamento reformado, bautista, este día se ve con una hermosura y se queda cambiado nuestra vida, que se nos invita el día de hoy a tener un actuar distinto, mis hermanos. Entonces, para ir concluyendo, en esta mañana, quiero decirles que eh, el día de hoy se nos invita a estar en el Día del Señor en adoración familiar. Lecturas edificantes, oración constante los unos por los otros, conversaciones edificantes del sermón, no dejar que las preocupaciones de los 6 días de la semana tomen el control y así perder el disfrute del primer día del Señor. Esta semana tengo que pagar el recibo, no hice mercado, una cosa, la otra, el colegio, los niños. Hey, hermano. La ansiedad nos puede llevar a pecar. Tranquilos, tranquilicémonos y pidámosle el día al Señor que nos ayude a que esto en nuestra vida se fortalezca y que podamos estar tranquilos y que Él de esa misma manera sé que nos va a ayudar. El día del Señor es un regalo divino, mis hermanos, contemplémoslo el día de hoy. El día del Señor es un regalo divino, un lugar en donde podemos estar seguros, refugiados de esa agitación del mundo, ese mover constante. No es un simple descanso físico, no, sino es un tiempo apartado para deleitarnos en Dios, renovando nuestro espíritu, anticipando ese descanso eterno que tendremos. Ayer también se nos decía, en este día podemos nosotros en plenitud contemplar que para la eternidad estaremos en plenitud con el Señor y viviremos un día del Señor eterno, sin preocupaciones, sin distracciones, sino con el gozo de su palabra, de su amor, de su
presencia gobernando nuestros corazones. Por eso debemos recibir este día con gozo y prepararnos con esmero para aprovecharlo en su máximo propósito, glorificando a Dios y disfrutando de Él para siempre. Como conclusión, Dios apartó el primer día de la semana para nuestro bien. Es un anticipo del descanso celestial, un tiempo para apartarnos de lo terrenal y deleitarnos en lo eterno. Al vivir este día con reverencia y gozo, demostramos que nuestra confianza no está en nuestras obras. Les repito, mis hermanos, al vivir este día con reverencia y gozo, demostramos que nuestra confianza no está en nuestras obras, sino en la obra consumada de Cristo. Que el día del Señor, mis hermanos, que el día del Señor sea para nosotros un deleite, un descanso para el alma y una oportunidad para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Salvador. A nuestro buen Dios, toda gloria y honra por siempre. Y la pregunta retadora para usted, mis hermanos, para mí, ¿cómo santificaremos el día de reposo mañana? Así que no esperemos, mis hermanos, y hagámoslo con amor, con devoción y con todas esas características que se nos invita a poner en práctica. Este ha sido el devocional del día de hoy, mis hermanos, para nuestro gozo y bien de nuestra alma. A nuestro buen Dios toda gloria por siempre. Amén. ¿Tenemos algún escrito o alguien quisiera comentarnos algo, por favor? Bueno, si no es así, entonces mis hermanos, les deseo a todos el día de hoy un día de, hay que preparar, lo de mañana hay que preparar, no podemos estar mañana con afanes, sino para aprovechar bien el día y llegar con prontito a nuestras iglesias, dejemos hoy en lo posible lo que podamos dejar listo para el día de mañana y que nos disfrutemos el día del Señor y que oremos. Voy a orar, sé que me pasé unos minutitos, pero o si alguien quiere orar, por favor levanta su manita y en esa oración involucra, por favor, que tengamos mañana un buen día de meditación y descanso en el Señor. ¿Alguien nos quiere despedir, por favor, en oración? El pastor David de pronto nos ayuda. ¿Sí estás, pastor? ¿Cómo él nos hace bullying? Ah, el pastor se durmió. Sí. Carlitos también está por ahí. Sí, ahí lo veo. No puedo, estoy conduciendo en este momento. Discúlpeme. Bueno, mi hermano, entonces, ¿alguien más? Luz Dari, por favor, y allí involucra ese buen descanso el día de mañana. Te agradezco. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra, por este devocional, por nuestro hermano Diego, por ser instrumento en tus manos para enseñarnos, Señor, y por el autor de este libro, Señor Listaín, porque nos exhorta, nos reargulle, nos corrige a través de tu palabra, Señor, y ese gran mandato que tú dejaste establecido en tu palabra, ese día de reposo, que guardemos el día de reposo, es una orden, no por si queremos, Señor. Padre, que así como nos sacó de la esclavitud en que nos encontrábamos, así como lo hizo con el pueblo de Israel, para guardar ese día de reposo, para santificarlo para ti, Señor. Que de corazón, Señor, como tu pueblo, Señor, sea un deleite, Señor, no por necesidad, no por obligación, no por lo que nos mande, Sí, sino que nazca hermana. de corazón ese deleite para glorificarte, para exaltarte, para levantar manos al Dios grande y soberano, estar allá adorándote en espíritu y en verdad como ese pueblo unidos en un mismo espíritu, un mismo Padre, en un mismo bautismo, Señor, una misma fe, que hemos sido regenerados, que hemos sido transformados por tu palabra, Señor. Padre, que los deleites de este mundo, los afanes de este mundo, Señor, no nos robe ese tiempo, esa prioridad para ti, Señor. Amado Dios, presentamos el día de mañana
Padre, que el día de mañana, desde hoy, como lo decía nuestro hermano, lo preparemos para exaltar al Rey de Reyes, al que tiene el control y el poder sobre todo lo creado, Señor. Padre, que de verdad lo que nos enseña tu palabra lo pongamos en práctica. No seamos tan solo oidores, sino hacedores de ella, mi Señor amado. Padre, perdónanos, Señor, porque sabemos que de una u otra manera hemos quebrantado ese mandato, Señor, que muchas veces le damos prioridad a otras cosas, Señor, y no el día del Señor, porque pecamos, porque dejamos de hacer las cosas en la semana por sacarlo para ese día y sabemos que estamos pecando delante de ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por estos tiempos y que nos preparemos para mañana, para ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, mi hermana, muchas gracias. Y como tenemos nuestro lema, por favor, levantemos nuestro micrófono allí y firmes y adelante, huestes de la fe, y responden. Sin Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, mis hermanos. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Feliz día. Dios les bendiga. Hermano, muchas gracias.